Hola de nuevo, bienvenidos a este lluvioso quinto día de nuestras vacaciones de verano de 2026 en Reino Unido. Hoy nos toca irnos a Bristol. El primer sitio de interés por el que pasamos es el Suspension Clifton Bridge, que es un puente construido en 1864 basado en un diseño de Isambard Kingston Brunel, quedaros con este nombre porque va a sonar mucho en este vídeo, y que unía la zona de Clifton al norte con Lake Bus al sur. Se alza a 74 metros sobre el nivel del mar y puede soportar el peso de 8.800 vehículos al día. Es una gran plataforma suspendida sobre el río Avon que mide 412 metros de largo y que está sujeta por dos pilonos enormes de estilo neoegipcio. Es gratis cruzarlo para bicis y peatones y los coches pagan 1 libra de peaje. Es un pago simbólico para el mantenimiento del puente. Bueno, nuestra siguiente parada es el Museo Interactivo We the Curious, que es este que se ve aquí en esta placita que se llama Millennium Square. De hecho, el coche lo hemos aparcado aquí en Millennium Square. Hay un parking debajo y es el que te recomiendan en We the Curious cuando buscas a ver si tiene aparcamiento el lugar. Entonces, pues un sitio bastante céntrico y tiene un aparcamiento bastante grande y que no sale demasiado caro. Diría que es más engorroso llegar hasta allí que lo que es el precio que luego pagas por el aparcamiento. Bueno, como os decía, el We the Curious es un museo de ciencia y tecnología interactivo y su público objetivo pues son los niños. Abarca todo tipo de temáticas, desde preguntarte si tienes alma hasta un planetario 3D y talleres de animación. Por cierto, el planetario 3D está muy chulo. Se paga aparte de la entrada del museo. La entrada del museo vale para los adultos 18 libras y pico, y el planetario, si quieres entrar, pues tiene tienes que pagar la entrada, que son 4 libras más. Y tiene distintos shows a lo largo del día para las distintas edades. Entonces, cuando tú sacas la entrada por internet, tienes que sacar también la entrada del planetario. Dentro tiene una zona de merendero interior por si te quieres llevar comida para pasar allí el día con los peques, y una cafetería donde también tienen algunos tipos de comida tipo snacks, pastries y demás. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes, como por ejemplo la recreación del Cheddarman, que es el esqueleto homínido más antiguo, homínido de Homo sapiens más antiguo encontrado en Inglaterra. El robot Thespian, que es el robot inteligente al que le puedes hacer preguntas y él te contesta. Y por ejemplo, esta casa, que es una casa en la que no se aprecia en el vídeo, pero está ligeramente inclinada y es para despistar, digamos, tu sentido del equilibrio. Sales mareadísimo. Y bueno, pues un montón de experimentos, por decirlo así, interactivos para que los niños vean cómo funciona pues un montón de campos dentro de la ciencia y de la tecnología, así como del cuerpo humano. Es variadísimo, es muy interesante y yo lo recomiendo 100%. Por cierto, ese día vimos allí un montón de familias españolas. No sé si es que son gente que vive allí, pero desde luego que es un sitio fantástico para pasar con los críos, y también adecuado a todas las edades, porque como ya os digo, tiene experimentos y tiene puestos para todo tipo de gustos, para niños de todas las edades. Tiene experimentos con música, tiene experimentos de cinética, tiene no sé cómo deciros, un montón de cosas que desde luego si vas con niños yo lo recomendaría 100% por delante de muchas otras cosas que ver en Bristol. Nosotros íbamos con un tiempo muy limitado, y además porque Bristol está a 2 horas de donde nosotros estábamos pernoctando en Exeter, pero yo hacía mucho tiempo que tenía muchas ganas de visitar Bristol y ya por fin en este viaje pudo ser. Entonces, en esta visita yo quería incluir la visita a Tintersfield, que es una mansión neogótica que veremos ahora después. Yo la tenía en el punto de mira desde el año pasado, pero pues por desgracia el año pasado no pudo ser, no nos dio tiempo, aunque a la vuelta a Birmingham pasamos por Bristol, pero era
el viaje desde Exeter hasta Birmingham, entonces no nos daba tiempo de pararnos allí a visitarla, y la verdad es que tenía muchísimas ganas de ir. Entonces, pues bueno, estuvimos un ratito aquí, fuimos al planetario, luego fuimos a Tintersfield, visitamos Tintersfield y a la vuelta dimos un paseíto por Bristol. ¿Hasta qué hora vas a estar así? ¿Hasta qué hora? Bueno, como os decía, después de With the Curious nos fuimos a Tintersfield, que es un lugar que está como a media hora no llega a media hora de Bristol, y que es una finca y la casa que pertenecen al National Trust. Entonces el parking tiene un parking enorme, como también es del National Trust y nosotros este año también llevábamos el Explorers Pass, pues nos salía gratis. Bueno, pues llegamos allí y lo primero que haces es entrar por esa zona, que es la zona de los establos y es donde está el centro de recepción de visitantes. Se trata de una gran finca que tiene una mansión enorme victoriana de estilo neogótico, en el que yo no lo sabía, pero cuando me informé dije, esto no puede ser, o sea, aquí tienen que haberse grabado cosas. Pues sí, señor, ha sido escenario de la grabación, por ejemplo, del capítulo de Sherlock, de Abominable Bride, de otro capítulo de Doctor Who que se llama Hyde, de dos producciones basadas en obras de Agatha Christie, una de ellas La Casa Torcida de 2018 y otra de Towards Zero en 2025, que se ha estrenado recientemente en la BBC, y de un capítulo de los 5, la versión de la serie de 2023, concretamente el capítulo 1, que es La maldición de la isla de Kirrin, que yo recuerdo haberme leído ese libro. Bueno, pues esta mansión es una pieza clave de la arquitectura victoriana inglesa, construida en estilo neogótico. Previamente existía una casa de estilo georgiano, y tanto la casa como la finca fueron compradas por un empresario anglo-español llamado William Gibbs, que amasó una gran fortuna con el comercio del guano, que es un fertilizante de origen animal que él extraía en varias localizaciones en Perú. El nombre de la propiedad proviene de los baronets Tinte, que eran dueños de esas tierras desde el año 1500. William Gibbs compró las tierras y la casa, como decía, en estilo georgiano en 1844. Entre 1863 y 1866, su esposa Blanche lo instó a hacer una remodelación del edificio en estilo neogótico. Esta mujer era una mujer muy religiosa que incluso después de haber muerto él, siguió haciendo un montón de obras benéficas, promocionando las parroquias de la zona y demás, y de hecho ellos pertenecían a un movimiento llamado el Movimiento de Oxford, que era un sector de la iglesia anglicana que buscaba recuperar tradiciones litúrgicas y estéticas medievales, por lo que para ellos pues esta renovación no se trató solamente de una moda, sino que era una profunda expresión de fe. Trabajaron en el proyecto con el arquitecto John Norton, que era discípulo de Augustus Pugin, que fue uno de los dos diseñadores de las casas del Parlamento de Londres, que también son de estilo neogótico. Y 4 generaciones de los Gibbs habitaron en esta casa hasta 2001, cuando fue abandonada ante las grandes deudas que acumulaba su mantenimiento. En 2002, tanto el público como el National Trust se unieron para comprar la finca y evitar la venta de sus objetos.
Sobre la puerta de entrada tenemos grabado el lema Pax intrantibus salux exentibus, que la señora de dentro nos dijo que significa paz a los que entran y salud o salvación a los que salen, que esto era bastante común en las casas de este tipo del siglo XIX. La entrada, como veis, semeja un claustro medieval, y en la biblioteca, que es donde estamos entrando ahora, hay un friso que está como a unos 4 o 5 metros de alto, rodeando todas las paredes. Es un friso de madera en el que está tallado el lema de la familia en español, que sería: en Dios mi amparo y esperanza. Ya comentaba que William Gibbs era un empresario anglo-español. De hecho, William Gibbs nació en Madrid porque su padre, Anthony Gibbs, que también era un comerciante de Bristol, se había trasladado temporalmente a España por tema de negocios. Entonces, conforme crecía, pues comenzó a ayudar a su padre con los negocios desde Madrid, y en ese momento fue cuando comenzó a ver el potencial de poder continuar con esos negocios en Sudamérica, ya que la prevalencia que había tenido el Reino de España y el Imperio Español en esa zona estaba empezando a decaer. Entonces, de ahí fue de donde surgió la oportunidad de empezar a comerciar con el tema del guano. Bueno, esto que se ve aquí es el comedor, donde nos sorprendió muchísimo ver un cuadro de Sevilla, aunque no lo tengo en detalle, creo. Como veis, es gigantesco, y a continuación lo que viene pues es el hall, con la escalera que, bueno, la imagen habla por sí misma. Es espectacular todo ello. La chimenea simplemente te deja sobrecogido. A continuación vas pasando por una serie de estancias. Una de ellas es un almacén donde hay un montón de objetos que fueron almacenando tanto los Gibbs, que coleccionaban cosas, como objetos que se han retirado de la exposición en Tintesfield para dejar la exposición que hay actualmente, así como otro gran salón que también es otro comedor, en el que actualmente pues lo que tienen es la zona donde los niños pues pueden dibujar y demás cosas, disfrazarse, como en todas las propiedades del National Trust. Y sobre todo pues inciden mucho en el carácter neogótico de la propiedad, o sea, del edificio. Por ejemplo, se pregunta a los niños qué creen que es ser gótico, y bueno, hay de todo, hay dibujos de vampiros, de góticos, en fin, de todo. En esta parte de aquí, esto es como una especie de recibidor a la habitación que os acabo de comentar. Esta es Blanche Gibbs, y el otro es la otra estatua es la de su marido, la de William, y de ahí pasas a otro despacho que tampoco lo tengo grabado porque había una señora, una de las voluntarias del National Trust, que se puso a explicarnos cosas, y curiosamente fue un despacho en el que trabajaron durante una temporada 2 miembros de la familia Gibbs que llegaron a ser secretarios y miembros del Parlamento. Bueno, de allí pasas aquí, que esto es una estancia personal, un saloncito, como un saloncito de té, y a este otro sitio, que es lo que se llamaba el Conservatorio de Plantas. Bueno, esto es lo que queda. El Conservatorio de Plantas, que se acaba de ver en la foto anterior, era un enorme vivero en el que había plantas gigantes de todo tipo del mundo, palmeras gigantes, helechos gigantes. Sucedió que en el año 1916 la cúpula colapsó tras una enorme nevada que hubo en marzo, no soportó el peso y se vino abajo. En 1917, en lugar de repararlo, el entonces propietario, que era George Gibbs, decidió desmantelarlo, recuperó el hierro y usó todo ese armazón de hierro para fabricar municiones para la Primera Guerra Mundial, que en ese momento estaban sumidos en ella. Esta es la zona de la cocina y las dependencias del servicio, y ya de aquí pues sales al salón principal y subes por la gran escalera. Bueno, Tintesfield es una mansión enorme, tiene 106 habitaciones en total, de ellas 43 son dormitorios y 26 de esos 43 son dormitorios principales. Esto quiere decir que el resto son todo dormitorios de invitados. Tiene 12 baños completos, pero tiene varias decenas de aseos si se cuentan servicios individuales y baños que hay en las dependencias del servicio.
En esta parte de la visita, pues la zona que tienen abierta, porque no están todas las salas de la casa abiertas, te lleva por este largo pasillo por el que puedes ir observando esas magníficas bóvedas góticas. Yo muchas veces pienso, ¿cómo sería vivir aquí en el siglo XIX en una tormenta? O sea, es que es como ver una película, es como entrar en una película de terror. A la niña desde luego le encantó, pero bueno, como decía, voy a dejar de divagar. Pasas por este largo pasillo que está lleno de habitaciones de invitados. Tienen una de ellas abiertas con los muebles originales para que veas que los Gibbs compraban todos sus muebles a nivel local, porque se encargaron de patrocinar mucho toda la industria y todo el comercio local. Pero finalmente, cuando pasas por toda esta zona, te diriges hacia un lugar que tú no lo aprecias desde dentro, pero desde fuera es un pequeño puente que une la casa con la capilla. La capilla se construyó entre 1872 y 1877 con un diseño de un hombre que se llamaba, un diseñador que se llamaba Arthur Blomfield, y estaba inspirada directamente en la Sainte-Chapelle. Os he puesto un par de fotos para que comparéis, ¿vale? Está unida a la casa, como decía, por un pequeño puente elevado, y a pesar de lo imponente que es, hay una paradoja en la capilla, que es que nunca fue consagrada de forma oficial. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. El obispo de Bath y de Wells argumentaba que una iglesia tan magnífica restaría importancia a las iglesias parroquiales locales y por lo tanto pues le restaría poder a él. Entonces, bueno, pues negó el poder consagrar esta capilla como una capilla en activo. Y los Gibbs tuvieron que contratar capellanes privados para los oficios. Establecieron que todos los días tenía que haber 2 oficios diarios para el servicio y para las personas que habitaban en la casa en la capilla. Por este mismo motivo, por no estar consagrada, no se pudo utilizar la capilla como cementerio, o sea, como cementerio, como lugar de enterramiento para los miembros de la familia, a pesar de que William Gibbs había encargado que se construyera una cripta con ese fin. Entonces, bueno, pues ellos están enterrados en un cementerio de una localidad que está cerca de Tintesfield, pero hicieron instalar varias placas y cruces inscritas en su interior en su memoria. Bueno, una vez que sales de la capilla, sales por la parte de atrás y tienes que rodearla entera para volver a llegar a la entrada principal. Y como veis, bueno, ahí habéis visto, ¿no?, un par de fotitos. Concretamente la parte interior se parece al piso bajo se parece muchísimo además a la planta baja de la Sainte-Chapelle, y la parte exterior a lo que es el exterior de la Sainte-Chapelle a pequeña escala. Y las fotos que os he puesto son fotos mías, por cierto. Bueno, pues lo dicho, ya desde aquí pues os dejo con las magníficas vistas de Tintesfield. Como se ve ahí a mano derecha, lo que se ve a la derecha es la capilla. Bueno, de hecho, también he estado leyendo que no solamente se remodeló la parte que es la que está al otro lado, ahora después os comentaré cuando pasemos por delante de nuevo, en la parte del conservatorio de plantas, sino que también hubo una zona que era la torre del reloj, que también se vino abajo y también hubo que remodelarla, pero esta no sé qué torre es. Y bueno, tras devolver el folleto de información que nos habían dejado en la entrada de Tintesfield, pues ya decidimos hacer el camino de vuelta, que como veis, bueno, no se aprecia demasiado, pero tienes que atravesar un bosquecillo. Hay como 1 kilómetro desde donde está el centro de visitantes, el centro de acogida de visitantes, hasta lo que es la mansión. Y porque no nos dio por pasear por estos magníficos jardines que tiene justo enfrente, porque era ya tarde, eran como las 12:30 o la 1, y queríamos comer antes de seguir visitando un poquito lo que era el centro de Bristol.
Bien, la zona que se ve ahí al fondo con andamios es donde estaba el antiguo conservatorio. Bueno, de aquí nos fuimos a Bristol y estuvimos aquí en este lugar que es el V-Shed, comiendo en un Wetherspoon que se llama V-Shed. ¿Por qué V? O sea, V. Porque Bristol nombra todos sus muelles con una letra del alfabeto y este era pues la letra V. Cuando salimos del V-Shed pasamos por este puente que también es muy conocido en Bristol, que es el Peros Bridge. El Peros Bridge fue construido en 1999 bajo diseño de la diseñadora Elise O'Connell y es un puente peatonal basculante famoso por sus dos contrapesos en forma de cuernos que asemejan una V. Debe su nombre a Pero Jones, que era un esclavo africano que vivió en Bristol en el siglo XVIII, como recordatorio del pasado esclavista de la ciudad, muy vinculado al comercio transatlántico. Bueno, cruzando justo por delante de We the Curious, que si habéis visto hemos vuelto a pasar por delante, subimos por las escaleras que hay justamente en el paso de cebra de enfrente hasta la catedral. La catedral de Bristol se construyó en el siglo XII como abadía de San Agustín. En el siglo XVI, Enrique VIII y el arzobispo de Canterbury, Cranmer, lo nombraron como sede obispal y catedral de la nueva diócesis de Bristol, dedicado a la Santísima Trinidad. Entonces, obviamente es una catedral anglicana. En el siglo XIX se completó la nave y bueno, aunque la catedral está construida máximamente en estilo gótico, todos los añadidos del siglo XIX son neogóticos, con lo cual pues vemos que es un conjunto bastante compacto. Justamente al lado hay unos jardines en forma de triángulo que están enmarcados por un magnífico edificio que es el Council Hall o el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera. Como veis, esta zona es toda muy monumental y este edificio que se ve justo ahí enfrente es el obispado. Pone que tiene casas parroquiales y el obispado. Bueno, desde aquí bajamos para dar un paseo por la parte norte del puerto flotante de Bristol. El puerto flotante no se llama así porque el puerto flote, sino porque se construyó para que los barcos pudieran flotar. Esta zona del río Avon tiene una curiosidad, que es que está muy afectada por las mareas y entre la marea alta y la marea baja el río puede descender hasta un nivel de 12 metros. Entonces sucedía que cuando los barcos llegaban hasta el puerto de Bristol, si les pillaba la marea baja, pues se tenían que quedar encallados en el lodo del fondo del río mientras descargaban y esperarse a que hubiera marea alta para poder navegar de nuevo hacia el mar. De ahí que se elaborara un proyecto para que siempre estuviera el nivel del río a la misma altura, con una serie de compuertas y posteriores compuertas adyacentes diseñadas por Brunel para evitar que lo que era el lodo del sustrato del fondo del río se acumulase delante de las compuertas principales. Bien, por aquí, pues este paseíto la verdad es que es muy agradable. Pasamos por delante del SS Britain, que también fue un barco diseñado por Brunel. Hoy en día es un barco museo y fue el primer transatlántico con casco hecho de hierro y propulsado por hélice. En su momento era el más grande del mundo. Transportó miles de inmigrantes a Australia durante 30 años hasta que en 1882 se convirtió en buque para transportar carbón. En 1937 fue abandonado y en 1970 rescatado y devuelto a Bristol para ser puesto en dique seco. Hoy en día, pues como os decía, es un barco museo. Se ve un poquito al fondo en las imágenes anteriores. Y nada, de vuelta al aparcamiento Park and Ride, porque cuando volvimos de Tintersfield no entramos de nuevo a Millennium Square, sino que hicimos, después de la experiencia en Bath, nos gustó mucho lo del Park and Ride, entonces dejamos el coche en un Park and Ride que había en las afueras, cogimos el autobús para ir y cogimos el autobús para volver, y así pues pudimos tener las magníficas vistas de los acantilados que habéis visto que caen sobre esta parte del río Avon. Y nada, os voy a dejar con algunas fotitos, como siempre, de este día tan divertido que pasamos en Bristol. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho muy pesado.
Y bueno, pues sin más, hasta la próxima. Nos vemos.